Bueno, me había olvidado de poner a grabar la clase, así que empiezo medio de cero para los que no están presentes. Lo que vamos a hacer con los chicos es resolver el último ejercicio de la estructura de selección múltiple, que ahora les muestro, que decía que hablaba de escribir un algoritmo, mostrar un menú y que elija una de las figuras que está acá y después solicitemos los datos necesarios y calculemos el área. Y obviamente mostremos el área en el final. Para eso empezamos con los chicos escribiendo el menú completo. O sea, ingresamos acá todo lo que yo había escrito para que muestre un menú y acá permita elegir la figura. Entonces eso haría esto. Y a partir de acá yo elijo el tipo de figura que voy a ingresar. ¿Sí? Bueno, pregunta para los que están presentes. ¿Cómo sigo ahora? Ya sé qué figura es porque lo tengo guardado en figura. ¿Qué hago ahora? Pedir los datos para calcular el área. Tenés que, sí, ajá, pero son diferentes los datos, porque de acuerdo a si es cuadrado, rectángulo, triángulo, círculo, tengo que pedir cosas distintas, ¿todo de acuerdo? Entonces, ¿qué estructura puedo usar para clasificar o para ir verificando qué número puso? Según. Exacto, podría haber usado 4 sí o un según, ¿sí? Como estamos trabajando con según, vamos a hacerlo con según. ¿Según qué? Figura. Según figura, hacer. Bueno, entonces, en el caso en que la figura es un 1, acá tenemos 4 posibilidades, que la figura sea un 2, que la figura sea un 3 y que la figura sea un 4. Y bueno, podemos poner de otro modo, en todo caso, podríamos poner acá de otro modo, y podríamos escribir un mensaje de error, el número escrito, oh Dios, no corresponde a una figura. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Sí. Bien, entonces ahora lo que tenemos que hacer, esto sería escribir acá. Bueno, ahora lo que tenemos que ir haciendo es lo que corresponde a cada una de las figuras. ¿Todo de acuerdo? Bueno, en el caso, por ejemplo, del cuadrado. ¿Qué datos necesito para calcular el área de un cuadrado? ¿Cómo se calcula el área de un cuadrado? Lado por lado. Lado por lado. O lado del cuadrado, que sería lo mismo, ¿sí? Entonces, vamos a definir acá arriba lado como real, porque puede ser un número con coma. ¿Todos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces le vamos a poner acá, ¿qué le vamos a hacer? Le vamos a pedir al tipo ahora que ingrese la medida del lado, ¿sí? ¿Cómo hago? Sí. Chicos, esto es pedirle la medida al lado es lo primero que vimos en el PCI. ¿Cómo esto? ¿Qué hago? Escribir, ingrese la medida del lado. Ingrese la medida del lado del cuadrado, por ejemplo. Para que quede claro, ¿sí? ¿Y dónde la leo? En lado, que definimos recién, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿O estoy hablando en chino? Sí. Bien, y ahora ¿cómo calculo? Bueno, obviamente otra cosa que vamos a necesitar acá va a ser el área. ¿Sí? ¿Cómo calculo el área? En este caso. Área igual a lado por lado, lado elevado a la 2. Excelente, muy bien, Yara. Lado por lado, ¿sí? Y yo podría, si no hubiese usado esto,
Lo podría hacer abajo. Bueno, sí, podríamos poner acá directamente. Bueno, vamos a hacerlo acá para que quede bien distinguido qué es cada una de las cosas. Vamos a poner escribir. Acá directamente muestro el resultado, ¿sí? Escribir el área del cuadrado es... ¿Qué cosa? Área. Área. ¿Sí? Bueno, y acá ya resolvimos uno. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es ir haciendo lo mismo para cada una de las demás figuras, ¿sí? Para empezar, el escribir se va a repetir en todas al final, ¿sí? Eso seguro. Pero bueno, pasemos acá. Vamos al rectángulo, por ejemplo. ¿Qué tengo que pedir en el rectángulo? ¿Cuál es el área del rectángulo? Base por altura. Base por altura. Necesito pedir dos datos, ¿sí? Vamos a ponerlo acá. Base y altura. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, así como Sí. pedí el lado, acá voy a pedir la base y voy a volver a hacer lo mismo y voy a pedir la altura. ¿De acuerdo? Vamos a poner acá de la base del rectángulo. Y acá sería de la altura del rectángulo. Y los voy a guardar en base y en altura. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Bien. ¿Qué tengo que hacer ahora? Escribir Antes y de escribir. calcular el área. Es igual a Exacto. base por altura. Área igual a base por altura. Y ahora sí que esto tal cual como está, cambiando la palabra cuadrado por rectángulo, ¿sí? ¿Estamos todos de acuerdo que esto hace lo mismo? Sí. O sea, fíjense que son como van a ser 4 ejercicios sencillos, solamente que están dentro de un según, ¿sí? Son como 4 ejercicios individuales de estructuras secuenciales, cada uno de estos dentro del según, porque según lo que yo elijo acá arriba, hago una cosa o la otra, voy a hacer solo una por cada vez, ¿sí? Bueno, el del triángulo es exactamente igual al rectángulo, porque también es base y altura, por lo tanto, lo podemos copiar y pegar, cambiar la palabra triángulo, acá, acá y acá, y en el cálculo lo único que me falta es dividir por 2. Y ahí tengo solucionado el del triángulo, ¿o no? Sí, creo. ¿Sí? Es lo mismo, el triángulo y el rectángulo son lo mismo, solamente que el triángulo es la mitad del rectángulo, digamos. ¿Sí? Y el último, que sería el caso del círculo, va a ser parecido al cuadrado porque hay que pedir un solo dato. ¿Cómo se calcula el área del círculo? Pi por Pi por radio radio. cuadrado. Excelente, matemática no se la lleva ni en pedo. Entonces vamos a poner la medida del radio del círculo. ¿Estamos? Bueno, voy a cambiar la palabra círculo acá abajo para no olvidarme. Y lo que me faltaría acá es agregar. Fíjense que en triángulo no agregué otra base y otra altura porque no tiene sentido. O sea, yo podría haber usado base rectángulo, altura rectángulo, base triángulo, altura triángulo, pero no tiene sentido porque no se van a sobreescribir. Porque cada vez que se ejecute el ejercicio,
va a entrar solamente a uno de estos 4 posibles. Entonces lo mismo que este valor se repita acá. ¿Me explico? No, nunca me va a dar mal. ¿Ok? Yo podría usar lado acá para el radio del círculo, solamente que lo vamos a escribir por una cuestión de que quede más entendible, ¿sí? Entonces acá leo el radio, y acá, como dijeron, esto sería pi por, recuerden que pi era una constante, ¿sí? Que ya estaba escrita acá, que ya tenía un valor, así que la puedo escribir directamente así. Pi por radio, porque es radio al cuadrado, ¿sí? Y esto soluciona el ejercicio. ¿Sí? Parece largo, pero no es para tanto. O sea, es por ahí capaz es el más largo que hemos hecho hasta ahora. ¿Quieren que lo probemos? Lo probamos. Fíjense, yo pongo la figura la del 1, me pide la medida del cuadrado, yo pongo 4, el área tiene que dar 16. Perfecto, vamos de vuelta. Elijo un rectángulo, ¿sí? La figura número 2. Me pide la base, 5 de base, 3 de altura, 5 por 3, 15. ¿Ok? Vamos de vuelta, probamos el triángulo, 3. Me pide la base, está bien, 5. La altura supongamos que es 2, por lo tanto, vamos a ponerle 4, 5 por 4, 20, dividido 2, 10. El área del triángulo es 10, ¿ok? Y el último sería el círculo. Supongamos que tenemos un círculo de radio 2. Esto sería pi por, o sea, 3,14 por 4, que 3 por 4, 12, tiene que dar 12 y algo. Perdón, yo me equivoqué acá, puse la figura 2, tenía que haber puesto la figura 4, perdón. Ahora sí, el 2 me tiene que dar 12 y algo, ¿sí? Es 4 por 3,14. ¿Se entendió? Ustedes lo que no tienen que hacer, gurises, es pensar el ejercicio todo de una. Traten de ir resolviendo de a una parte. Nosotros podíamos haber hecho esto, por ejemplo, hasta ahí, y probarlo, ¿sí? Podíamos haber hecho el 1 solo y probar si con el 1 anda. Ya sabemos que con el 2, el 3 y el 4 no anda porque no planteamos nada, ¿sí? Pero tranquilamente podíamos haber hecho 1 y lo probábamos a ver si funcionaba. Después podíamos hacer hasta el 2 y probábamos cada uno individualmente, ¿sí? No se vuelvan locos por hacer todo de una sola vez. Lo que tienen que lograr es primero establecer cómo lo van a organizar y después cada cosita que tienen que hacer la vayan haciéndola de a poco. Se puede ir probando, digamos. En este caso se podía probar tranquilamente haciendo de una parte. ¿Se entiende? Y lo otro que les quería mostrar es que si yo acá pongo un 5, me dice que el número escrito no corresponde a una figura, ¿sí? Y no da nada. O sea, ahí ya evitamos cualquier tipo de error que no corresponda, si ponemos cualquier valor que no corresponda al 1, 2, 3 o 4. ¿Sí? Sí. Excelente, bien. Bueno, ¿se entendió entonces esto? Más o menos. Sí. Bien. No se tienen que volver locos. Bueno, esto mismo, Ulises, se podía haber hecho con sí. Yo podía haber preguntado, si figura es igual a 1, hago esto. Después abajo, si figura es igual a 2, hago esto. Si figura es igual a 3, hago esto. ¿Se podría haber hecho de esa manera? Sí, se podría haber hecho. ¿Estaría mal? No, no estaría mal. Simplemente que obviamente la idea, si estamos practicando la estructura según, es que dentro del ejercicio al menos va a haber un segundo. ¿Sí? Bueno, siguiendo con esto, bueno, vamos a pasar a las siguientes estructuras que siguen en los apuntes, que deberían tener ustedes por acá, ¿sí? Las siguientes estructuras que siguen, si revisamos después de las estructuras de selección simple y múltiple que tenemos, las siguientes estructuras que siguen son las estructuras de repetición.
vamos a tomárnoslo con calma, así que vamos a tratar de explicarlo y después de última lo vamos a desarrollar más profundamente en la clase que viene. Las estructuras de repetición, vamos a cerrarlo a esto. Las estructuras de repetición me sirven a mí para repetir una serie de pasos que yo quiero hacer, que puede ser una cantidad conocida o desconocida de pasos. Supongamos que yo quiero que a mí el programita me escriba los números del 1 al 10. ¿Cómo podría hacer con lo que yo sé? Uno debajo del otro. El 1, después el 2, después el 3, hasta el 10. O hasta el 5 vamos a hacerlo para que sea más corto. ¿Cómo podría hacer para que a mí me muestre los números del 1 al 5? Con lo que ya sabemos hacer. Y escribir. ¿Entiende lo que yo estoy pidiendo? Yo quiero que haga esto. Yo quiero que mi programita haga esto. ¿Sí? Que me muestre 10 números. Los números del 1 al 10. ¿Cómo lo podría hacer yo con lo que sabemos hacer? Y usando el escribir. Ajá, ¿cómo haríamos? Y poner escribir entre comillas 1 y... Muy bien. Así, y así sucesivamente, ¿no? Sí. ¿Cuántos voy ahí? Ahí voy 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. ¿Esto funciona? Por supuesto, funciona perfectamente. ¿Es práctico? Si yo le digo que quiero escribir los números del 1 al 100, y si le digo que quiero escribir del 1 al 1000, nos volvemos pelotudos escribiendo directamente. No hay otra explicación. Nos volvemos loquitos. Imagine, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Esto se puede hacer, pero esto sería como si yo voy al Excel, por ejemplo, es como si yo voy al Excel y yo quiero, no sé, por ejemplo, escribir los números del 1 al 10 y los escribo. En el Excel, ¿qué hacía? Escribía, en el Excel, por ejemplo, podía escribir los dos primeros y lo podía estirar, ¿sí? O lo mismo, si yo quería hacer un cálculo, si yo quería hacer estos cálculos, por ejemplo, así, sumar esto más esto, yo no hacía esto individualmente, ¿sí? Tenía una manera de que lo llene automáticamente, porque si no, era impráctico. ¿Estamos todos de acuerdo? No es que esté mal. O sea, esto está bien. Ahora, si yo le digo que yo quiero escribir los números del 1 al 100, yo tengo que escribir 100 escribir. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Sí. Bien. Entonces, resulta ser que esto es muy común en la programación, que yo quiera repetir pasos. Por ejemplo, así como acá yo puse escribir los números del 1 al 10, yo podría querer sumar los números del 1 al 10, ¿sí? O podría querer agarrar y pedirle a alguien que me escriba 10 números y los quiero sumar. Podría haber hecho, ingrese el número 1, leer el número 1, ingrese el número 2, leer el número 2, ingrese el número 3, leer el número 3, y así 10 veces, y puedo tranquilamente sumar los números del 1 al 10, ¿sí o no? O los 10 números que el tipo me ponga. Bueno, resulta ser que en la programación eso es muy común, que haya que repetir pasos. Y para eso, para repetir pasos, existen lo que se llaman estructuras de repetición. ¿Sí? Las estructuras de repetición permiten agarrar un bloque de texto, son estas tres que ven acá, mientras, repetir y para, que ahora vamos a ver cuál es la diferencia. Las estructuras de repetición permiten que yo, un bloque de texto, por ejemplo, este bloque acá, yo lo repita X cantidad de veces, ¿sí? O N cantidad de veces. ¿Se entiende?
Bueno, vamos a encontrar, y lo vamos a ver acá, vamos a encontrar dentro de las estructuras de repetición dos tipos. La repetición de un número determinado de ciclos y la de un número indeterminado de ciclos. ¿Qué sería esto en criollo o más simple? Es cuando yo sé de antemano cuántas veces se va a repetir mi bloque o cuando no sé. ¿Ok? ¿Qué sería esto? Por ejemplo, si yo sé que quiero escribir los números del 1 al 10, yo ya sé que voy a tener que repetir mi bloque de acciones 10 veces. Una vez para el 1, una vez para el 2, una vez para el 3, 10 veces se va a repetir la misma acción. ¿Sí? En cambio, puede ser que yo no sepa, por ejemplo, si yo estoy haciendo una encuesta o escribiendo datos y yo no los tengo contados, podría pasar que yo no sepa, antes de antemano, cuántos datos voy a ingresar. Para eso se utilizaría el número indeterminado. ¿Me están siguiendo o por ahora más o menos lo que trato de decir? Sí. Bueno, entonces vamos a ver un ejemplo. Vamos a empezar por el número determinado de ciclos, que es más fácil, porque yo ya sé de antemano cuántas veces se va a repetir. Supongamos que voy a hacer lo mismo que hicimos acá, voy a poner un archivo nuevo, vamos a suponer que vamos a hacer lo mismo que hicimos en este ejercicio, pero con una estructura de repetición. ¿Sí? Podríamos haberlo hecho hasta el 10, hasta el 20, hasta lo que yo quiera. Bueno, esa estructura de repetición necesita previamente de conocer dos conceptos. Así como antes hablamos de variables y constantes, acá vamos a hablar de dos conceptos que son los siguientes: contadores y acumuladores. Un contador es, por ejemplo, una variable a la cual yo le voy sumando por cada vez que llego a un lugar un número fijo, generalmente el 1. Entonces yo puedo ir contando, yo puedo saber cuántas veces repetí un ciclo contando con una variable que empieza, por ejemplo, en 1, sumándole 1 cada vez que pasa por ese lugar, ¿sí? ¿Se entiende? Eso es un acumulador. Perdón, un contador. Y un acumulador me va a permitir a mí, y lo vamos a ver más adelante, por ahora no nos volvamos locos, sumarle a una variable la misma variable más otro número o otro valor externo, ¿sí? Esto me va a permitir acumular valores. O sea, por ejemplo, si yo quiero ir sumando números, si yo quiero hacer, por ejemplo, sumar los números del 1 al 10, yo empiezo en 1 y digo, bueno, esta variable vale 0, que es con lo que arranca, más 1, que es el primer valor. La siguiente vez que pasa, la variable vale lo que tenía, que es 1, más el siguiente número, que es 2. Entonces pasa a valer 3. La siguiente vez que pasa, la variable vale 3, que es lo que vale, más el 3 que le estoy sumando, vale 6. Y así le voy sumando 4, vale 10, y así sucesivamente. Cuando veamos un ejemplo se van a dar cuenta que es más fácil, ¿sí? Bueno, en el caso de las estructuras de repetición, vamos a ponerle estos números de vuelta. En el caso de la estructura para, que es la que vamos a empezar a ver, es cuando yo conozco de antemano la cantidad de repeticiones que yo voy a hacer. ¿Sí? Bueno, y funciona de esta manera. O sea, fíjense, esto es parecido a lo que yo tengo anotado acá, ¿sí? Es similar a esto que tienen en el apunte, y tiene una serie de valores. En realidad, esta última parte que dice con paso, esto no lo necesitamos usar. Generalmente, si esto yo lo omito, el paso es 1, o sea, siempre lo va sumando de a 1. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer acá? Yo tengo que usar una variable, que la voy a definir acá arriba. Definir, por ejemplo, una variable a como entero. ¿Sí? Y le voy a decir que para la variable a, acá esto yo le voy a sacar para que no aparezca la flechita, sino que aparezca al igual. No sé por qué me está quedando mal eso. Eso está... Un cachito, configurar, asistencias.
ayuda emergente. ¿Dónde estaba esto, no? Esto. Bueno, acá vamos a ponerle, por ejemplo, para una variable, la variable que tenemos, que estamos usando es la A, para A igual a 1 hasta 10, quiere decir que yo voy a repetir esto, lo que yo haga acá adentro, lo voy a repetir 10 veces, ¿sí? Una vez para el 1, una vez para el 2, una vez para el 3 y así sucesivamente. ¿Se entiende? Hola. Sí. Bueno, ahora hagamos lo que veníamos haciendo. Vamos a hacer escribir, pero en lugar de escribir el 1, vamos a escribir la letra A, porque yo ya sé que A, la primera vez que paso vale 1. Entonces, esto que tengo acá, hace exactamente lo mismo que hacía el otro ejercicio. Y ustedes me dicen, ¿qué carajo hiciste ahí? Bueno, hace lo siguiente. Lo que está dentro del para, ¿sí? Lo que está acá adentro, se va a repetir desde que A valga 1 hasta que A valga 10. Y cada vez que pase por esta línea, A va a valer un número más, ¿sí? La primera vez que pasa por acá, va a valer 1. La siguiente vez que pasa, va a valer 2. Entonces llega hasta acá al final del fin para y vuelve para arriba, ¿sí? Y se va repitiendo hasta que esto valga 10. Cuando vale 10, lo escribe, termina el fin para, y después pasaría a valer 11. En ese caso, ya sale del todo. Si yo lo veo en un esquema esto hace esto, ¿sí? Viene por acá, ¿sí? Baja por acá, y lo hace desde 1 hasta 10, escribe A, viene hasta acá y vuelve. ¿Se entiende? ¿Ven que va volviendo? ¿Están las flechitas? Sí. Bueno, cuando A vale más que el máximo que yo tengo acá, cuando vale 11, ya no vuelve más, pasa de largo. ¿Me explico? Por ahí es difícil de entenderlo al principio, no se vuelvan locos, lo vamos a repetir completo la semana que viene, no se enloquezcan, yo lo que quiero es ir introduciendo el tema, ¿sí? Fíjense qué pasa si yo lo pruebo a esto paso a paso, ¿sí? Vamos a ir haciendo acá, fíjense. Vamos a ir continuando acá de a un paso, ¿eh? Defino la variable. Bueno, acá fíjense que empieza, vamos a ver si puedo ver acá el valor de la variable. Avanzar de un paso. Bueno, fíjense que acá A va a valer 1. A ver si puedo ver el valor acá. Me pego una perdida con todas las cosas que tengo en la pantalla. Ahí, fíjense que A, en este momento, acá les va a decir cuánto va valiendo la variable, ¿sí? A vale 1, ¿sí? Por lo tanto, cuando avanzo el paso, lo que hace es escribe el 1, ¿ok? ¿Sí? Cuando avanzo por el para, avanzo ahí, ahora la variable vale 2, porque una vez que estuve acá, ya lo incrementó el para, lo incrementa automáticamente en un valor, ¿ven? A vale 2, por lo tanto, si continúo, escribe el 2. Avanzo este paso, A vale 3, entonces ahí escribe el 3, ¿sí? Avanzo este paso, fíjense que siempre va volviendo para arriba, ¿ok? Avanzo este paso, vale 4, escribe 4, ahora vale 5, escribe 5, 6, 7, 8, 9, y ahora vale 10, ya lo escribió. Cuando viene acá, ¿sí? Avanzo un paso, A ahora ya salió de esto, ¿por qué? Porque ya vale 11, por lo tanto, ya sale del ciclo de repetición y avanza hasta el final del algoritmo, ¿sí? ¿Se entendió? No se entendió un Sí. carajo, pero no importa. Bueno, escuchen. A ver, sobre este mismo ejercicio, ¿cómo haría yo ahora para escribir los números del 1 al 20? Cambiando lo menor posible. ¿Cómo Cambiando suponen el ustedes que puedo escribir 10 del 1 al por 20? un 20. Cambio el 10 por un 20, muy bien. Cambio el 10 por un 20 y me escribe del 1 al 20. ¿Sí? Si quisiera poner del 1 al 100, pongo 100 acá y me escribe del 1 al 100. ¿Sí? Y lo podemos comprobar. ¿Ok? Bien. Ahora, volvamos, por ejemplo, al 20.
¿Qué pasa si yo quiero escribir? ¿Cómo haría yo ahora? Si yo quiero, por ejemplo, escribir los números desde el 10 hasta el 20. En vez de desde el A 1. igual 10. Exacto. A igual 10. O sea, el límite inferior es 10. Acá vamos a poner un 0. Tengo apretado el insert sin querer. Hasta 20. Y fíjense que va a escribir del 10 al 20. ¿Sí? Fíjense que es siempre lo mismo, es saber desde dónde hasta dónde. Y si quisiera escribir, por ejemplo, los números pares, los 10 primeros números pares, podría haber empezado desde el 2 hasta el 20, porque el último va a ser el 20, y podría escribir o podría poner del 1 al 10, por ejemplo.